Buenas noches, queridos estudiantes de la Prepa en línea CEP. Soy su facilitador Ernesto Pérez López. Les doy la bienvenida a esta primera sesión síncrona de este módulo 3. Quiero felicitarlos ampliamente porque no todos lograron el objetivo, no todos lograron la meta. Claro está, los que estamos aquí son los que lograron esta meta, cumplir este primer objetivo. Bueno, no tanto el primero, ya vamos en el tercer módulo. Sé que no es fácil, no es sencillo trabajar en línea, menos en estos tiempos que estamos en contingencia. Pues quiero darles la bienvenida, nuevamente lo indico. Vamos a empezar a trabajar. Esta forma de trabajar conmigo es un poquito tal vez distinta a lo que están acostumbrados. Si es que ustedes tienen alguna duda, pueden hacerlo de manera inmediata abriendo su micrófono y con mucho gusto la atendemos. ¿Cómo vamos a trabajar? Estas 4 semanas que vienen, pues vamos a trabajarlas como lo han hecho normalmente en las semanas pasadas. Lo importante de todo esto es que disfruten su estancia, disfruten el conocimiento. Sabemos que como estudiantes de la prepa en línea, este modelo hace que se centre casi en su totalidad en ustedes. La búsqueda del conocimiento, el análisis, la redacción de documentos, la argumentación, la ortografía, son varios elementos que nos ayudan precisamente a desarrollar habilidades y competencias para que podamos entonces lograr los objetivos. En esta sesión, pues vamos a ver lo que nos corresponde hacer para trabajar de manera, si no lo más perfecta posible, por lo menos la correcta. Muy importante y antes que iniciemos es 1. Por favor, accedan a todos los recursos de la plataforma. Ténganlo muy presente, porque esto de manera global también se evalúa. No crean que solamente con entregar actividades y todas con 100% logremos justo el 100%. Tenemos que navegar en toda la plataforma. Tenemos que hacer las intervenciones necesarias en cada foro. Debemos ubicar y navegar en todas las opciones que existen para que esto se vaya acumulando. ¿Qué significa? Que entonces ustedes dominan la plataforma. Eso hace ver al sistema, al algoritmo del sistema, que bueno, ustedes manejan la plataforma. Para ello entonces también hay una evaluación en manera global. ¿Ok? Entonces, muy importante. Otro punto a tratar es actividades formativas, sumamente importante que las realicen. ¿Y qué son ellas? Pues son simples cuestionarios que ustedes tienen que contestar dependiendo de la semana o de la unidad de trabajo que estemos analizando. Es sencillo, no son exámenes, son cuestionarios, pero nos sirven para más o menos ubicar el conocimiento que nosotros estamos teniendo. Bien. Otro punto importante, las actividades socioemocionales. Estas actividades, tanto las formativas, pues las van a atender justo con su tutor o su tutora. Pero es muy importante que ustedes sepan que son de vital importancia para su formación. Por lo tanto, les hago la invitación para que no dejen pasar ningún detalle, ninguno solo, ¿ok? Porque si lo dejamos pasar, obviamente vamos a tener algunos que otros problemas y no vamos a poder obtener lo que tanto deseamos, un 100%. Siguiente punto, ya lo he mencionado hace un momento, los foros. Sumamente delicado. ¿Por qué pongo la palabra delicado? Porque ahí es donde nosotros redactamos lo que pensamos. Redactamos a partir de una pregunta o preguntas detonadoras. En este módulo vamos a enfocarnos en los fenómenos sociales y naturales. Vamos a echarnos un clavado en lo que es
algunas disciplinas de las ciencias, algunas disciplinas incluso de la biología. Vamos a meternos a escarbar algo del diálogo, de la comunicación. Vamos a ver ciertas cosas que nosotros normalmente día con día llevamos a cabo, pero no nos damos cuenta que las llevamos. Por eso es que este módulo es fascinante. Este módulo, créanme que es algo que es apasionante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de manera clara, precisa y práctica lo que la ciencia es y hace para nosotros. Y no nada más la ciencia, los fenómenos que en ella se explican o intentan explicarse. Por eso necesitamos prestar mucha atención. Créanme, sí se puede. Por eso es que les comento, tengan ánimo, pueden hacerlo. Entiendo que muchos de ustedes tienen o vuelven a tener el contacto con algo académico, y más ahora con la situación tecnológica. Pero eso no nos tiene que limitar. Recuerda, el límite eres tú, solamente tú. Tenemos que buscar las herramientas, las estrategias para salir adelante y avantes ante cualquier circunstancia, incluso como lo que estamos viviendo ahora, que también es un fenómeno social. Fíjense, incluso en el foro nos preguntan también, y muchos de ustedes en sus participaciones ahondan en esta situación del COVID-19. Entonces, a partir de todo esto, nosotros vamos a saber manejar más y vamos a tener a ciencia cierta qué es lo que nosotros tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar a partir de todo esto que se nos maneja. Tener un pensamiento crítico, muy importante. No estar nada más copiando y pegando, porque eso es que de verdad es una actividad que muchos tenemos. Simplemente es buscar, copiar y pegar. Tal y como dice ahí, lo pego en mi trabajo. Eso es incorrecto. Tenemos que, sí, echar mano de fuentes de consulta, que también lo vamos a ver, para identificar si una fuente de consulta es válida, si es de calidad. Porque normalmente buscamos ¿qué? Rincón del Vago, Buenas Tareas, Wikipedia. Entonces, eso para nosotros es facilísimo, porque incluso me atrevo a decir que muchas veces también actividades existen ya hechas y lo que hago es buscarlas y copiarlas y ni siquiera me detengo a investigar un poco más allá. Necesitamos tomar el control de nuestra propia actitud académica. Es una formación académica, no educacional. Por eso es importante que todo esto sea un conjunto para ustedes y logren aterrizar de manera correcta y concreta los aprendizajes esperados. ¿De acuerdo? Entonces, después de toda esta introducción, mega introducción, pues vamos a dar inicio con la clase, porque así la llamo. Vamos a tomar clase. No nada más vamos a ver lo que normalmente es irnos a la actividad y releer lo que nos dice la actividad y listo, terminamos la sesión. Vamos a tener una clase. Importante que anoten, importante que también ustedes vayan viendo todo lo que necesitamos entender y comprender. Porque este es otro punto importante, la comprensión de textos. Saber leer. Para muchos, si les pregunto qué es leer, pues me van a decir, pues leer es, pues leer, maestro. Pero leer no basta solamente con darle voz a lo que está escrito. Leer es una sumatoria de varios elementos. Pero en sí mismo leer es comprender el texto. ¿Qué intención tiene el autor? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere que entendamos de su pensamiento, de su idea? Para que después, a partir de una reflexión propia, yo dé mi punto de vista. No la del autor, porque el autor ya la dio, por eso lo estás leyendo.
Pero cuando se trate de argumentar a partir de reseñas, porque es lo que vamos a trabajar en este módulo, reseñas, pues es que tengo que dar mi opinión. Pon atención, dije opinión, no mi punto de vista. Mi punto de vista es, sí me gustó. Muy bueno. Fue todo lo que escribiste. Eso no sirve. Tienes que dar tu opinión argumentada, justificar por qué. Y esa justificación te lleva mínimo 3 a 4 renglones de 5 párrafos cada uno. Entonces necesitamos buscar la forma y la manera de que nosotros empecemos a desarrollar justamente todo esto. Y bueno, vámonos a nuestra plataforma y en ella vamos a encontrarnos precisamente con nuestras primeras actividades. Bien, importante, ya les comentaba, tenemos que darle una ojeada a todo. Para ello, tenemos que darnos nuestro tiempo y por eso es importante llevar tu agenda de trabajo y saber identificar tus tiempos. Muy importante, identifica y gestiona tus tiempos para que entonces no se te acumulen las actividades y quieras entregarlas todas el domingo a las 11:45 de la noche. Muy importante. Primer punto. Nuestra unidad 1, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Excelente. Vamos al primer apartado, lectura y escritura. Importante aquí. Vamos a saber diferenciar cada una de estas. Lectura. Leer es un proceso complejo mediante el cual se obtienen significados a partir de un sistema de signos determinados. ¿Sí? Pero tenemos que reflexionar ante preguntas que el mismo texto nos hace o bien a partir de nuestras propias preguntas, a partir de lo que nos hace reflexionar el texto. Tenemos que preguntarnos para poder entonces comprender el texto y sacar lo importante, tanto ideas primarias como ideas secundarias. Para eso es la lectura. Muy importante, la lectura en la vida académica es fundamental, pero para ello necesitas comprender los textos, para ello necesitas preguntarte, sacar resúmenes, subrayar, hacer anotaciones. Si alguna palabra no la logras comprender, anótala, búscala en el diccionario, haz un glosario y vuelve a leer el texto, pero cuando ya comprendas la palabra y te vas a dar cuenta de un gran significado que no habías comprendido antes. Son técnicas de estudio. Por eso es importante que las llevemos a cabo. Ahora, el proceso de la lectura. Identificación de los signos. Muy importante, la intención del autor, qué nos quiere decir el autor. También esta situación de contexto, en qué momento se escribió, para qué se escribió, para qué sector del público se escribió. Todo eso nos habla también incluso de diferente comunicación, de diferente forma de comunicar. Después de ahí tenemos que analizar para comprender. Aquí tenemos al muñequito que incluso tiene unos engranes, ¿no? Estamos pensando, estamos comprendiendo lo que leemos, para después hacer una reflexión y crítica sobre lo que leímos al principio. Es decir, yo leo un texto, identifico su intención, su contexto, qué quiere decir, qué tipo de texto es, para qué lo elaboró, en qué año se hizo, a qué público fue dirigido. Después de recabar esa información, yo empiezo a analizar, empiezo a comprender por qué, para qué, me hago preguntas, es momento de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado antes? ¿O qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera dicho yo? Pregúntate. En ese sentido, se enlaza con la reflexión y crítica. Tengo que reflexionarlo y después hacer una crítica propia. Decir,
¿ok? A partir de lo que el autor dice, yo considero que, opino que, y puede ser que estés a favor, pero también puede ser que estés en contra. Recuerda, lo que está escrito son ideas y pensamientos de otra persona, no son los tuyos. Puede ser que compagines con ello, pero no tienes que jalar la misma idea. Tú eres un ser independiente, tú eres un ser que piensa. Por eso es que a partir de una lectura y de un proceso de lectura íntegro, vas a poder entonces realizar tu propia reflexión y crítica. Y así va a ser en todo, incluso hasta cuando estamos dialogando, cuando estamos platicando con otro, porque son ideas distintas, pero tiene que incluir esta identificación de signos, esta comprensión, y terminamos con una reflexión y crítica. La escritura. Ya que nosotros tuvimos todo este bagaje de identificación de signos, de comprensión y reflexión, pues es momento ahora de expresar nuestras posturas, de expresar nuestra opinión, nuestro punto de vista. Y ya lo decía hace un momento, es el último paso, ahora redáctalo, pero con una argumentación que justifique lo que tú piensas ahora. La argumentación es sumamente importante, queridos estudiantes, muy importante. No podemos argumentar con una línea. Tenemos que argumentar perfectamente lo que yo quiero dar a entender ahora. Es como un ejemplo cuando teníamos novia o teníamos novio. Si éramos de esas personas que escribíamos cartas de amor y nos daba emoción escribirle a alguien, pues obviamente iba a escribir. Y escribía una página y escribía otra página y escribía otra. Eso justamente es argumentar. Eso justamente es redactar. Tu propio pensamiento, tu postura. Eso es sumamente importante que lo desarrollen. Expresiones para escribir. Pues bueno, hay expresiones formales, en ocasiones puede parecernos una tarea complicada, pero a veces faltan palabras para poder expresar nuestro pensamiento. Pero para ello necesitamos leer, para ello necesitamos hacernos de la lectura. Muy importante, y parece ser que la lectura es la que más nos molesta. ¿Leer otra vez? ¿Y no será posible que no leamos? No. La lectura te da elementos para que tú tengas mayores argumentos. De lo contrario, no podemos argumentar absolutamente nada. Por último, las fuentes. Las fuentes tenemos que saber de dónde las tomamos. Puede ser de libros físicos, como de libros digitales o como de páginas virtuales que nos hagan referencia a algo importante, que sean válidas, que sean académicas. No es lo mismo Rincón del Vago o Wikipedia que una universidad que trate artículos específicos de algún tema. Tenemos que buscar fuentes precisas, que sean válidas. Vamos con lo que sigue. Estrategias de estudio, pues ya lo vimos, ¿sí? Tenemos que subrayar, hacer resúmenes, analizar, sintetizar. Bien, esto ya lo vieron también en el módulo 2. Muy importante que retomemos, ¿sí? Rescatemos información previa, que eso también lo vamos a ver en este módulo a partir de la historia. ¿Listo? Entonces, muy importante rescatar estrategias de estudio, que eso lo podemos hacer sin ningún problema. Siguiente, acontecimientos históricos, elemento a trabajar. Fíjense, un acontecimiento histórico no es todo, importante saberlo. Obviamente debe haber un punto de partida, debe haber un hecho histórico y debemos comprender dicho evento histórico. Pero, importante lo que les voy a comentar.
La historia, para ser historia, necesita ser escrita o bien grabada. De lo contrario, no es historia. Maestro, ¿cómo es eso? Si yo estuve en una situación complicada y yo estuve ahí, yo lo puedo relatar. Pero ¿quién más lo hizo? ¿Quedó huella o quedó escrito? ¿Hay evidencia que lo pruebe? Solamente yo. Pues bueno, entonces ahí se queda como experiencia propia de un evento. Pero un hecho histórico se necesita precisamente de un evento, de un fenómeno, tanto natural o social, que esté pasando. Ejemplo, lo vamos a traer ahora, la pandemia. Ese es un fenómeno, está pasando, pero todavía no es historia, porque lo seguimos viviendo, sigue estando el hecho. Pero para que exista lo siguiente, necesitamos tener personas que lo estén viviendo, no solamente el hecho, no solamente el fenómeno. Necesitamos personas que lo vivan, que lo estén sintiendo, pero no se queda ahí, no se vuelve historia así. Se vuelve historia cuando alguien toma evidencia de lo que sucede, empieza a redactar, empieza a escribir todo lo que ha sucedido, todo lo que está pasando. En ese momento se convierte en historia. Ejemplo, esta sesión está siendo grabada. Si no se graba, los que no estuvieron en la sesión van a poder entender lo que se dio, a pesar de que ustedes estuvieron. Fue un hecho, fue un fenómeno, pero nadie grabó ni nadie tuvo evidencia del fenómeno. En ese momento no es historia. Se perdió en la historia. ¿Vamos bien? Por eso es tan importante que un acontecimiento histórico, obviamente no todo es validado como histórico. Tenemos que ser conscientes de ello. No todo hecho histórico es histórico. Tenemos que encontrar precisamente el justo medio para lograr comprenderlo. Bien, siguiente. Aquí nos habla reconstrucción y análisis de los hechos históricos, y eso ya lo habíamos dicho casi en la introducción. Bien, la historia es una disciplina que propicia la comprensión del presente. Sí, claro, la comprensión del presente, sí, pero a partir del pasado. Qué interesante. Y hoy te voy a dar un ejemplo muy importante. Hoy nosotros tenemos una herramienta sumamente eficaz para poder entonces modificar nuestro futuro. Maestro, ¿cómo es eso? Sí. Hoy tú vives en este preciso instante los tres elementos. Vives presente, pasado y futuro. En este mismo instante. ¿Cómo lo puedo yo definir? Pues bueno, fíjate bien. Lo que voy a decir ahora ya es pasado, pero también fue presente. Y lo que estoy a punto y lo que estoy diciendo se está convirtiendo en futuro. Listo. ¿Cuánto tiempo me tomó este ejercicio? 5 segundos. Y ya estoy involucrando pasado, presente y futuro. Por eso es importante que nosotros somos responsables de nuestro presente para hacer mejor futuro. Obviamente rescatando y reconstruyendo un pasado. De ahí que es tan importante estudiar historia, porque a partir de eso logramos comprender mejor los hechos presentes. Y para eso vamos a tener que echar mano de la antropología, de la sociología, del derecho, de la economía, de ciencias, de disciplinas que ayudan para entender mejor los sucesos. ¿Ok? Ahí estamos. Por eso es tan importante conocer y estudiar historia, pero a partir de la reconstrucción y análisis de hechos que ya pasaron. Muy importante. Pero recuerda, debe haber evidencia que existió. De lo contrario, se quedan en pensamientos solamente. Bien, vamos al siguiente.
Contexto sociohistórico y cultural. Bien. Elementos para el análisis del contexto sociohistórico y cultural de un texto. Socio nos habla de social, sociedad. ¿Y qué nos habla de lo social y de la sociedad? De personas. Entonces ya estamos entendiendo conceptos. Socio, de personas, grupo de personas. Histórico, que tuvieron que ver en el tiempo. Por eso es que debemos analizar los elementos de un contexto. México es un contexto, Estados Unidos es otro contexto, Japón es otro contexto, China es otro contexto, pero todos ellos son elementos sociohistóricos, a partir de lo que se vivió o a partir de lo que se está generando hoy como historia. Bien, por eso es muy importante que tenemos que encontrar el sentido a lo que un autor escribe a partir de un contexto sociohistórico. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Siguiente, condiciones sociohistóricas y culturales. Bueno, aquí en este sentido ya lo vimos, contexto, ya lo expliqué, y obviamente lo que les comentaba, podemos echar mano de economía, gobierno, cultura, grupos sociales, momento histórico. Ese es el contexto, porque lo que se escribe, obviamente se va a escribir dependiendo el contexto, válgame la redundancia, ¿sí? No podemos mezclar, algo se escribió para un momento histórico determinado, con un gobierno determinado, con una economía determinada. No es lo mismo lo que vivimos hoy, 2020, lo que vivíamos hace, ¿qué? ¿Les gusta? ¿10 años? ¿11 años? No es lo mismo, es un contexto diferente, pero se ocupa la cultura. ¿Cómo estaba la cultura en ese momento? El gobierno, ¿cómo estaba? ¿Quién estaba? La economía, ¿cómo estaba en ese momento? ¿Estaba mal? ¿Estaba bien? ¿Estaba sostenible? ¿Qué momento pasó histórico en ese momento de la historia, en ese momento, en ese año? ¿Qué sucedió? ¿Un terremoto? ¿Qué sucedió? ¿Un tsunami? ¿Qué sucedió? ¿Una contaminación? ¿Una epidemia? ¿Cómo afectó al grupo social en específico que se analizó? Tiene que ver con un mundo enorme, un contexto. El autor, pues obviamente es el sujeto más importante, ¿no? En la relación texto y contexto, pues es el que desarrolla, es el que escribe a partir de su percepción, a partir de lo que él ve, de lo que él comprende del medio. También es muy importante esto. Bien, por eso es que son formas de pensamiento, ideas, ¿ok? Pero es muy importante el autor, puesto que él es el que saca de su mente, saca de su pensamiento todo lo que quiere transmitir. Obviamente el texto es el final de todo el proceso. Bien, ¿ok? Y para que sea reconocido como un conocimiento a una comunidad, debe asociar ideas y hechos particulares que se entienden y se explican a partir de un contexto. Es decir, deben ser congruentes, deben ser coherentes, deben tener hilación. No deben ser ideas sueltas y que de repente estés hablando de algo y de repente te saltes a otra cosa, que nada que tiene que ver. Bien, por eso es muy importante también que nosotros desarrollemos textos congruentes con lo que se está solicitando. Perfecto. Vamos rápido. Ahora, vámonos. Discurso, posición y percepción. Esto también ya lo habíamos explicado hace un momento. Bien, modalidades de análisis del discurso. Centrada en el discurso, formales y de contenido, centradas de la relación de discurso y entorno, pueden ser ideológicas, ético-ecológicas, hablando de precisamente de la ecología, del medio ambiente, disposiciones contextuales. Son las diferentes modalidades de un análisis de discurso. Y un discurso es la exposición verbal o escrita para convencer una postura
Yo puedo decirles mi discurso para que ustedes entiendan mi idea y los convenza. Ese es mi discurso. Pero obviamente también tiene que tener la parte de percepción. La percepción es del otro lado. ¿Cómo lo percibe el otro? Bien, entonces estos se dividen en formales, que analiza la arquitectura, código, diseño, estructura y sintaxis del discurso. Esto se divide en diferentes puntos. Bien, te invito a que des una lectura de cada uno de ellos para que logres comprenderlos de la mejor forma. Bien, no me voy a centrar mucho en esto porque si no se nos va la sesión enormemente larga. Pero sí es importante que logres comprender la parte de discurso, la posición que tiene el autor frente a su discurso, y la percepción es cómo es que llega al otro, fuera del autor. ¿Ok? El discurso es una exposición tanto verbal o escrita para yo poder transmitir mi postura de pensamiento o de ideas. Y la percepción es afuera del autor, es decir, cómo llega a los oídos del que está escuchando. Bien, vamos. Esto de interpretar es un audio, vamos a dejarlo. Intención comunicativa, también ya lo habíamos manejado hace un momento. Y esto hace referencia a qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de texto es? Aquí podemos encontrar textos informativos que nos intentan informar de algún evento, textos expositivos nos exponen alguna problemática, textos instruccionales es como un manual de instrucciones o nos dan pasos a seguir, textos narrativos nos cuentan una historia, nos narran los hechos como fueron, textos descriptivos nos describen paso a paso y con señas lo que sucedió o lo que está sucediendo en un fenómeno. Texto argumentativo, el cual hace referencia a los textos que nosotros vamos a entregar. ¿Por qué? Porque estamos argumentando nuestra postura a partir de textos que leemos. Bien, y para ello necesitamos una introducción, un desarrollo y un cierre. Muy importante para que nosotros podamos exponer nuestro discurso a partir de algo escrito, pero ya con nuestro punto de vista. Eso es la intención comunicativa, la finalidad que tiene el autor para que llegue la información a ti. Eso es la intención. Perfecto. Tipos de texto, ya lo vimos también, revisa el recurso, es lo que acabo de decir, pero de manera ya más profunda. Análisis de datos e información, esto es referente a lo que son los datos que podemos leer en un artículo o en un texto. Este ejemplo hace referencia a estadísticas, un cuadro precisamente de 6 componentes y ahí nos explica cada uno de los datos, pero también tenemos que saber interpretarlos. Este es un cuadro estadístico. Bien, es sumamente sencillo, no es nada complicado, pareciera complicado, pero no lo es. Simplemente ubica cada uno de los puntos y aquí te va explicando cada uno de ellos. Muy importante. ¿De acuerdo? Aquí está una gráfica de barras, lo cual también se lee de una manera distinta a esta tabla estadística. Si se dan cuenta, aquí no hay barras, no hay gráficas, pero hay números. Bien, y aquí hay barritas con ciertos números en cada uno de ellos, encima de ellos. Y obviamente también nos da algunos elementos para identificar los colores de las barras. Y así podemos entender cada uno de estos significados. Puede haber circular, rectangular o en barras. Y nos encontramos también al final con una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, su nombre lo indica, es una línea en la cual vamos a ir desarrollando cómo fueron los sucesos históricos o los fenómenos históricos o sociales en el transcurso de un tiempo determinado. Puedo abarcar a partir del año 2000 al 2020 y hago mi línea de tiempo. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Qué pasó en el 2001, 2002 hasta llegar al 2020? Los sucesos más relevantes, más importantes. Y también aquí podemos identificar los datos que podemos arrojar a partir de una investigación. Bien, y aquí tenemos todos estos datos precisamente de información. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Es momento que me lo digan para entonces contestarlo
De lo contrario, seguimos explicando y nos vamos a las actividades para poder realizarlas de una mejor forma. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Escríbanme en el chat o por lo menos sus caritas ya las veo por ahí. Dicen que no. Perfecto, eso es bueno. Son muy buenos, muchachos, de verdad. Entonces vamos a ir caminando en este sentido. Bien, ¿qué vamos? Fuentes diversas, también es un audio que tienen que estar escuchando. Son breves, pero sustanciosos. Importante, subjetividad y objetividad. Híjole, este punto es sumamente importante. Y aquí es donde empezamos, bueno, no empezamos, ya desde hace un momento ya empezamos a entender cómo es esto de la historia y cómo es que nosotros también estamos inmersos en el plano histórico. Incluso en este momento, y repito otra vez la palabra en este momento, porque todos somos parte de la historia. Es algo emocionante porque ¿quién iba a pensar que íbamos a estar metidos en una onda de pandemia? Es sorprendente, ¿no? Por eso también ya tendrás que contar a tus nietos, a bisnietos o a sobrinos o amigos o no sé quién, si Dios quiere que esto pase ya pronto, puedas contarlo, pero también para que pase, pues haz evidencias, escribe lo que ha pasado, escribe qué ha sucedido y entonces se convertirá en historia. Obviamente no va a ser mundial, que todo el mundo se entere de lo que escribiste, pero por lo menos los más allegados a ti lo van a saber, porque fue a partir de tu percepción. Y ahí es donde entra lo subjetivo y lo objetivo. ¡Qué interesante! Subjetividad es la explicación de un historiador sobre un acontecimiento social, pero está cargada de ideología. Muy importante. ¿Qué es eso? Pues simplemente que está cargado de lo que él piensa. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus pensamientos? No de la universalidad, sino de él. Por eso es que es subjetivo. No puedo aterrizar de manera verídica algo que nada más tú pienses, que nada más sea tu idea. Eso es subjetivo. ¿Listo? Versus, al contrario, objetividad. Objetividad es lo contrario de subjetividad. Y esto lo utilizan las ciencias. La misma ciencia es objetiva. No se va a ir por es que creo que allá pasó. Es que dicen, es que mi comadrita dijo, es que sí, de veritas, comadre. Yo vi a su esposo con otra. De veritas. La vi con estos ojos que se van a comer los gusanos, la vi. Eso no es objetivo. ¿Y quién quita que sea su prima lejana, no? Digo yo. Pero es subjetivo, no tiene nada que ver de objetividad. ¿Sí? Entonces, la objetividad la utilizan más las ciencias, y no nada más las sociales, como dice el texto, sino la ciencia en su todo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque consideran correcto involucrar ideas personales, pero con un estudio de la historia. ¿Bien? Entonces, necesitamos explicaciones, sustento, justificar lo que me estás diciendo. Eso se llama objetividad, ¿sí? Por eso cuando yo lea, tengo que tener muy claro, si es un texto científico, obviamente ese texto debe ser objetivo en la mayoría o casi el 100%. Pero si es una historia, es una novela o es un cuento o es algo que nada más pretende informar, pues puede ser que tenga tintes subjetivos. ¿Por qué? Porque no está analizado, no está justificado científicamente. Está basado únicamente en ideas, en pensamientos. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante que lo tomen en cuenta al momento de realizar sus actividades. ¿Por qué? Porque hay que leer bastante. Bien, lenguaje, ya casi terminamos en este rollo. El lenguaje también es muy vital que nosotros entendamos esta parte, porque todo el tiempo estamos comunicando y todo el tiempo nosotros estamos recibiendo estímulos externos a nosotros, todo el tiempo. Incluso ahorita que me estás escuchando es un estímulo externo a ti. Estamos dándonos
a saber a partir de algo que se está comunicando. Para ello también necesitamos la percepción y para ello necesitamos conocer previamente el hecho. Yo no puedo hacer una intervención, yo no puedo redactar un texto sin haberlo leído antes. No puedo decir una opinión si desconozco del tema. No puedo. Porque inclusive ni siquiera se me viene a mi mente lo que me están diciendo. Les voy a hacer un ejercicio muy pequeño. A partir de esta imagen tenemos una muñequita que, bueno, se está imaginando un corazón, un coche rojo, un zapato y una mariposa. Claro, pero porque los conoce. A partir de un lenguaje, de una construcción social. ¿Qué significa construcción? Pues como lo conocemos, para edificar, para construir una casa se necesitan ladrillos, se necesita cemento, se necesita arena, grava, aguas, no sé cuánta cosa. Se está construyendo. Social dijimos personas. Entonces, ¿quiere decir, maestro, que yo fui un constructo de la sociedad? Sí, somos un constructo de lo social. ¿Y dónde empieza? Con tu propia familia. Ahí es donde se empezaron a construir los primeros, o mejor dicho, se empezaron a edificar los primeros ladrillos de una construcción que hoy ya tiene forma, o quién sabe, pero ya la tiene. A partir de eso, entonces, es que se va construyendo este lenguaje. ¿Listo? Lenguaje como medio de comunicación, por supuesto. Si no hay lenguaje, yo no me puedo comunicar. Obviamente, tengo que también estar en un mismo contexto. Si yo ahorita les hablara en francés o en inglés o en alemán, salvo que alguno de ustedes sea alemán o sea estadounidense o lo que sea, me va a entender. De lo contrario, este maestro se equivocó. ¿Qué pasa? No le entiendo. Bien, entonces necesitamos, obviamente, a partir de un lenguaje, comunicarnos, pero sí tenemos que estar en el mismo contexto. Muy importante, clasificación del lenguaje. El lenguaje se divide en dos. El común. Ese común es el que usamos todos. ¿Sí? El que hoy terminando la sesión después de las 11 de la noche, bien cansado y fastidiado de escuchar a un maestro loco, entonces es cuando tú platiques con tu esposa, tu hija, tu hijo, etcétera, y entonces, ¿qué crees? Tuve una sesión bien aburridísima y entonces, ay, qué chafa, y entonces no me gusta, a mí me gusta más cortita, ya que vaya al grano, como ya que el destripador, ¿no? Vamos por partes y que vaya ahí directo. Entonces, ese es el lenguaje común con el que tú te expresas. El cotidiano, el cuando vas al pan, el que deme 1 kilo de tortillas, el que deme 3 cuartos de retazo y 2 de no sé, algo así. Pero ese es el lenguaje común. Se utiliza todo el tiempo. Pero hay otro que se llama especializado. Maestro, pero es el mismo, es lenguaje. Sí, pero así mismo como lo subjetivo entraría en lo común, lo objetivo entraría en lo especializado. Porque ahí utilizas algún sistema de códigos lingüísticos que solamente utiliza una cierta disciplina para que se comprenda, para que se pueda explicar. Un abogado va a entender el código de los abogados, un psicólogo va a entender el código de los psicólogos, un médico va a entender el código del médico, un arquitecto el código de un arquitecto. Eso es un lenguaje especializado, ¿ok? Versus contra el lenguaje común. El lenguaje común lo podemos entender todos sin ningún problema, sin ningún problema. Bueno, salvo que no te lo hayan enseñado, ¿verdad? El ejemplo que te quería poner era el siguiente. Imagínate rápidamente, ahorita, imagínate una sandía. Seguramente en menos de 2 segundos ya traes en tu mente la sandía, como esta muñequita con los zapatos. Ahora imagínate un melón. Ya vino a tu mente un melón. Ahora, imagínate un cacahuate.
Wow, ya lo entendiste, ya lo trajiste a tu mente porque lo conoces. En una construcción social te enseñaron tus papás, después comunicaste también con tus cuates. Mira, me enseñaron que esta fruta sabe bien rica, mira, ahora te la comparto. Ah, perfecto, ahora tenemos un lenguaje común. Pero si yo te hablo de que venga a tu mente inmediatamente la palabra o el objeto conocido como paralenguas. No dije abatelenguas, dije paralenguas. ¿Qué es eso? Eso sería un lenguaje especializado, por decirlo como ejemplo, porque no todos lo entienden. Otro, muy importante, si no te lo presentaron antes, si no te lo enseñaron antes, tú, aunque lo hayas tenido en tus manos, no vas a saber qué es un paralenguas. Por eso la importancia del lenguaje, por eso la importancia de la comunicación, por eso la importancia de la construcción social, por eso la importancia de entender la representación que tiene el mundo a partir de un fenómeno histórico o social. ¿Ya vieron? Así funciona. Bien, después, ciencia, conocimiento espontáneo. Bueno, aquí tenemos dos tablas en la cual nos dice el conocimiento científico con el conocimiento espontáneo. Muy importante. El conocimiento científico está organizado y clasificado. Su lenguaje es preciso, lo habíamos dicho, es objetivo. Hace formulaciones abstractas, es decir, no se anda con payasadas para un lenguaje común, ¿sí? O sea, analiza, es preciso, es objetivo. No anda con ideitas, no. Lo intenta justificar para darle validez. Sus proposiciones deben estar adecuadamente sustentadas, es decir, deben estar justificadas. No nada más porque viste al compadre con otra, no, justifícamelo, con hechos, no nada más con palabrejas. Versus conocimiento espontáneo. El conocimiento espontáneo pues no está organizado ni clasificado, es como lenguaje común. Su lenguaje puede ser ambiguo, o sea, pues bien o mal, lo entiendas o no lo entiendas, no me interesa. Corresponde a situaciones particulares, cercanas a la vida cotidiana. ¿Qué significa? Te puede pasar a ti, pero no significa que le pase a tu vecino. Bien, es un conocimiento espontáneo. Y a lo mejor tú vas a poder solucionar el problema porque te ha pasado, pero al vecino nunca le ha pasado, entonces él no sabe nada de eso. Por eso es particular, no es general, es particular. Por otro lado, generalmente se aceptan las proposiciones sin evaluarles críticamente. ¿En serio, comadre? Ay, desgraciado viejo. Si me es infiel, yo lo sabía, lo presentía en mi corazón. Ahí está el problema. Conocimiento espontáneo. ¿Listo? Es subjetivo completamente, un lenguaje común, chafa y corriente. Pero si queremos, por otro lado, el conocimiento científico para darle fundamento a lo que decimos, pues entonces tiene que ser objetivo. Tiene que tener su sustento. ¿Listo? Perfecto. Bueno, para saber más la construcción del conocimiento, pues ya más o menos estoy explicando en todo esto. Échenle una ojeadita. También aproximación al conocimiento científico. Aquí es un audio también. Ciencias sociales. Nos detenemos aquí rápidamente. Importante, porque aquí las ciencias sociales tienen que echar mano de otras disciplinas. En este sentido, tiene que ser interdisciplinario, es decir, muchas disciplinas hacia adentro de un mismo evento, hacia un mismo fenómeno. Muchas disciplinas hacia adentro para dar respuesta a un fenómeno social o natural. Estas disciplinas que echan mano las ciencias sociales son economía, o están divididas en economía, ciencias políticas, derecho, sociología, antropología y la historia. Cada una de ellas tiene su razón de ser. Por eso es que las ciencias sociales son un grupo de disciplinas. No solamente digo es ciencia social y ya. No, abarcan diferentes puntos. ¿Ok? Porque el ser humano tiene que ver con todos ellos. El ser humano, tú, yo, todos nosotros, ellos, ustedes, aquellos, tienen economía, estamos envueltos en economía. También en ciencias políticas, leyes,
lo que se generan. Derecho, que se hagan cumplir. Sociología, que es intentan observar a partir de la antropología y la historia cómo el ser humano se va comportando. Intenta dar respuestas la sociología, pobrecita de ella, solamente intenta, porque nosotros somos dinámicos. Por eso es tan importante estudiar también la historia y no perder de vista estas disciplinas de las ciencias sociales. Bien, entonces, perfecto. Y creo que ya, con eso terminamos la explicación de todas o la mayoría de los recursos de esta unidad 1. El foro Aprendiendo, pues necesitamos hacer las aportaciones necesarias, ¿sí?, a estos dos cuestionamientos. Una acción que la gente de mi entorno realiza o que evita realizar porque no tiene un sustento científico. Ahora ya lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué es sustento? ¿Qué es justificar ante un evento que pasa? Y por otro lado, dar respuesta por qué tú crees que es importante conocer si existen o no existen sustentos científicos para determinadas acciones. Ahora ya también lo sabes, para que tus respuestas sean fundamentadas. No nada más copies la respuesta que te gusta de tu compañero y medio le cambies tantito y la pegues y listo. No, por favor, eso no lo hagas. ¿Sí? Sí, ayúdate, ¿no? Sí, es válido ayudarte, ¿no?, de algo que escriban tus compañeros, pero crea tu propio conocimiento. ¿Listo? Y haz tus aportaciones bien bonitas. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Perfecto. Bien, ahora sí nos vamos a lo que nos trujo Chencha, vamos a ver las actividades, ¿va? Listo. Entonces, vamos acá. Importante, y les dije desde el inicio, tienen que hacer estos recursos, o sea, tenemos muchas cosas que hacer. Parecieran un montón, parecieran, puta, muchas. Ay, pobrecito de mí, tengo muchas actividades. No, a ver, relájate, no. Por eso hay una guía de trabajo, acá está la guía, ¿sí? Y ahí medio te ayuda a entender tus tiempos, a gestionar tus tiempos y tu agenda de trabajo. Por eso, muy importante que tú le eches una revisadita, por favor, para que no se te acumulen todas. Y son bien fáciles, bien sencillas. Vas a ver que ya con esta explicación ya vas a contestar esos 3 cuestionarios, 2 cuestionarios, actividades formativas sin ningún problema. Y la actividad socioemocional, no tengas ningún problema. Eso lo tengo que editar. Bueno, entonces vamos a nuestras actividades. Recuerden, estas actividades las revisa su tutora o tutor en dado caso. Y yo reviso lo que es el foro y estas 2 actividades. La primera actividad, un hecho histórico, diferentes perspectivas. Bueno, aquí nos vamos directamente a lo que ¿qué tengo que hacer? En primer punto nos dice que tenemos que tener un procesador de textos. Bien, y nos dice, responde la siguiente pregunta desde tu perspectiva. Ahora ya sabemos qué es perspectiva. ¿Sí? A partir de lo que tú piensas, a partir de lo que tú sabes y conoces de algún tema. No que investigues, solo lo que tú recuperes de lo que tú sabes. Eso es perspectiva. Es decir, no es necesario que investigues, ¿ya vieron? Ya que no hay una respuesta correcta o incorrecta, únicamente te servirá para identificar tus aprendizajes previos. Pero muy importante, queridos estudiantes, no me escriban 2 renglones. Por favor. Sé que dice ahí, maestro, pero ahí dice que no haga investigación, no se pase de listo, no quiera que escribamos de más. Pues sí me paso, sí quiero que escriban de más, porque necesito que desarrollen esa habilidad, construyan esa capacidad. Bien, para que entonces, cuando tengas que escribir, lo hagas sin ningún problema. Facilito. Y que te digan, a ver, escríbeme esta reseña, con mucho gusto, ¿qué textos tengo que leer? Venga, listo, ya conozco que tengo que sacar las ideas principales, las ideas secundarias, tengo que hacer resumen, tengo que subrayar y al final tengo que hacer un resumen de estos textos y al final yo pongo mi opinión al respecto. ¿Qué más quiere? Ay, papaya de Celaya. ¿Qué diferencia fuera así?
Pero para todo siempre hay justificaciones. No, es que es difícil. Es que tengo mucho tiempo sin no agarrar algo de computadora. Ya, dejemos eso, ¿sí? Yo entiendo, pero tampoco abusemos. Bien, la pregunta es, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Simple. En un documento, acuérdate de hacer la portadita bien bonita en la primera página y después tú vas a escribir la pregunta y vas a contestar. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? Ya, eso es todo. Pero bien escrito, por favorcito. Lo que tú sepas, pero no me vayas a poner, pues yo la verdad no sé mucho. Yo no nacía todavía en ese momento. Y ya, fue todo. No, pues, no. O sea, ¿qué entiendes por reforma? ¿Qué te suena agraria? ¿No? No que suene, bueno, es que a mí me suena como agrio, así como limón. No, tenemos que intentar, pues, rescatar información previa, ¿sí? Y si no hacemos un análisis, por lo menos pregúntale a quien más confianza le tengas, ¿no? A alguien, oye, ¿qué entiendes por reforma agraria? Sí, yo lo vi desde la secund. Pues dime, ¿no? Y a partir de eso, pues tú empiezas a generar tu propia perspectiva. Bien, siguiente punto, lee con atención los dos textos. La muerte tiene permiso, que estamos viendo que sería este texto. La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez. Bien, es un texto muy pequeño, muy pequeño relativamente. Y el segundo texto es La política agraria. Este es un fragmento de un libro que es completo, ¿sí? Este es un libro que nada más tomaron un fragmento de él. Más adelante, si es posible que hoy en el transcurso de la noche, les voy a mandar por mensaje personal un link para que descarguen algunos materiales adicionales y logren completar de manera correcta todas las actividades, ¿ok? No se preocupen por esto, porque sí tenemos que sacar información precisa de los autores, los años y etcétera. Bien, este texto sí es un poquito más complejo porque tiene una comunicación. Miren, aquí está la tabla estadística, miren qué bonito, ya medio le entendemos entonces, ¿sí? Entonces es un texto ya más específico, ¿bien? No es tan común como este. Este es más común, tiene palabras que todo el mundo entiende, pero este no tanto. Ya le estoy dando pistas. Bueno, entonces, después recuerda que para comprenderlos puedes usar técnicas de estudio. Ya lo explicamos también las técnicas de estudio. Luego, recupera la información relevante de ambas lecturas. ¿Qué significa recuperar? Pues para ello debes tomar apuntes, realiza una lectura comprensiva. Ya también lo explicamos en los métodos de estudio. Bien, tienes que hacer la lectura, ir subrayando, sacando ideas principales, sacando ideas secundarias, intentando comprender el texto. Si no lo comprendes es porque no entendemos la palabra, entonces buscamos la palabra en el diccionario, regresamos al texto ya sabiendo qué significa y entonces le encontramos sentido a la lectura. Bien, 4. Identifica los elementos que se incluyen en ambos textos y completa el siguiente cuadro, comparativo. Cuadro comparativo porque hay dos textos que comparar, que habla uno, que habla el otro. Por eso se llama cuadro comparativo. Bien, por eso se llama así. Ahora, tenemos aquí en la tabla, la tienes que elaborar y tienes que agregar. Por un lado, la muerte tiene permiso y por otro, la política agraria. Son los dos textos que vimos acá. Bien, ahora, tienes que dar respuesta a estos elementos que te ubica la actividad. Primero, debes poner en esta tabla quién fue el autor de este texto o los autores. También quién fueron los autores o el autor de este otro texto. Es bien sencillo. Fecha en la que se escribió, pues bueno, tengo que investigar en qué fecha se escribió este texto y en qué fecha se escribió este otro texto. Tengo que hacer un análisis en internet, una búsqueda, mejor dicho, no análisis, una búsqueda. Tipo de texto, ya lo vimos, es informativo, descriptivo, estadístico, ¿qué? ¿Qué tipo de texto es este? Argumentativo, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Qué texto es? Científico, explicativo, ¿qué tipo de texto es? ¿Vieron? Ya lo vimos.
Y aquí lo vas a ver dependiendo la lectura que hiciste. Es bien fácil. Luego, mensaje que quiere transmitir el autor. ¿Qué intención tiene? Ya lo vimos también. Tú lees el texto y a ver, piénsale. ¿Qué intención tiene el autor para que transmita eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué te quiere dar a entender en su escrito? Eso es lo que tienes que hacer, tanto para este texto número 1 y texto número 2. Público al que se dirige. Pues sencillo, depende del texto, voy a saber a qué público se dirige. Por ejemplo, este texto no se dirige a todo público, señoras, señores, muchachos, muchachas, niñas, niños. No, este texto es específico para un sector. Tan es así que si tú lo lees, muchas cosas no vas a comprenderlas. Diferencia de este está dirigido porque este es muy sencillo de comprender. ¿Ok? Muy importante. Contexto o momento en que se escribió, ya lo vimos. ¿Qué tipo de gobierno estaba? ¿Qué economía había? ¿Qué suceso había pasado en ese tiempo? ¿En el año que se hizo? Por eso es que desde arriba te ponen en qué año se escribió, para que encuentres el contexto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué estaba pasando? Eso es lo que quiero que aparezca aquí. ¿Bien? Siguiente, gráficas, tablas o apoyos estadísticos que se incluyen. Tienes que hacer una lectura para identificar si tienen datos estadísticos. Observen, muchachos. Este texto creo que... sí tiene. Y creo que este otro texto, creo que no tiene. Y entonces yo lo pongo acá. No tiene, o sí tiene. Y si tiene, ubica las páginas. Sí, tiene y se encuentran en él, en las páginas tal, datos estadísticos, referentes a un cuadro comparativo o una gráfica. Y es lo que vas a poner acá. Ideas principales, ideas secundarias. Muchachos, pues es simple. De todo el texto que tú leíste aquí, identifica, subraya las ideas que para ti sean primarias, principales o secundarias. Mínimo, quiero 2 ideas principales y 2 ideas secundarias. Anótenlo. ¿Sí? Mínimo 2 principales, 2 secundarias, 2 principales, 2 secundarias. Mínimo 2 de cada texto. ¿Listo? Muy importante. También es muy sencillo. Y ya lo vimos. Actores. Se hace referencia a quienes participaron en la lectura, quiénes estaban ahí puestos en la lectura, qué actores o qué personajes puso el autor para referirse a esa lectura. También acá, ¿qué actores participaron? Es como si decir, en una película de cine, ¿qué actores participaron? Pues bueno, ahí está el elenco. Éndale, eso exactamente. ¿Qué elenco participó en la lectura? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes fueron los principales actores principales? Válgame la redundancia de nuevo. Lo pones ahí. Y listo. Acciones que se describen. ¿Qué hicieron? Más importante, las acciones que se hicieron en cada uno de estos textos. ¿A qué se refiere el autor con acciones aquí? ¿Qué se hizo dependiendo la lectura? Bien, que se describen. ¿Sí? Y se encontraron un tesoro, y el tesoro estaba debajo de una mesa cubierta con varias pieles de becerro. Entonces, eso es describir. Acciones que se describen. Bien, en cada una de las lecturas. Postura del autor frente al suceso del que habla en el texto. Muy sencillo, casi eso se ve en las conclusiones o al final del texto, o incluso al principio. ¿Qué postura tiene el autor frente al suceso que está analizando? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Y si no lo tienes claro, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? A partir de lo que él escribió, ¿tú qué piensas que él pensaba para que escribiera eso? ¿De acuerdo? Y lo escribes ahí. Luego, tu opinión sobre el texto. Pues, ¿cuál es tu opinión de los dos textos? Tanto de un lado, de la muerte tiene permiso, ¿cuál es tu opinión? Pues yo opino que el texto fue o tenía o se escribió porque. ¿Cuál es tu opinión? Y también de la política agraria. ¿Cuál es mi opinión de esos textos? A partir de la lectura.
No vas a copiar pedazos y los vas a pegar ahí. No, ya leíste, ya sacaste toda información. Ahora es bien sencillo que des tu opinión. ¿Sí? ¿Qué opinas? Y por último, tu opinión sobre la reforma agraria. Aquí nada más quiero una sola opinión. Aquí pones, esta no la divides en dos, la dejas en una sola y quiero tu opinión porque es un tema particular de estas dos. No toman temas distintos, es un tema particular, obviamente visto de diferentes contextos, claro, pero es reforma agraria. ¿Cuál es tu opinión? Ahora que ya leíste, ahora que ya sabes un poco más, ¿cuál es tu opinión? ¿De acuerdo? Importante, nos dice en el número 5, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones responde la siguiente pregunta. Fíjate bien, 8 a 10 renglones, 2 párrafos, 2. Cada párrafo debe contener de 8 a 10 renglones. ¿Sí lo alcanzan a leer aquí o ya sus ojitos les fallan un poquito? Aquí dice 2 párrafos. Cada párrafo debe contener 8 a 10 renglones escritos. ¿Listo? Y tienes que responder. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Es decir, un antes y una ahora. Fíjate, estamos viendo historia, estamos viendo lo que explicábamos, pasado, presente y futuro. Ahora tienes que argumentar. ¿Qué aprendiste? ¿Bien? ¿Qué información desconocías? ¿Y cuál conociste? ¿Viste? Qué interesante. Y eso es construcción de conocimiento, de aprendizaje. Y es tuyo, nada más tuyo. Y ahora sí vas a poder argumentar sin problema. Y número 6, redacta una reseña comparativa. Híjole, muchachos, aquí empezamos con esta situación de las reseñas, pero que ya les expliqué cómo es. ¿Qué es una reseña? Simplemente es un resumen de lo más importante de 1 o 2 o 3 lecturas a investigar, a analizar, sacar sus ideas principales, sus ideas secundarias, hacer subrayado, después hacer un resumen con mis propias palabras según el texto y por último hago mi conclusión. Si se dan cuenta es lo que estamos haciendo acá, pero de diferente forma. ¿Sí? Aquí te lo están desmenuzando y terminas con qué desconocías y con qué conocimiento te quedas. Es lo mismo en la reseña, pero en un texto. ¿Listo? Es lo mismo. Pero ahora lo vas a argumentar, lo vas a escribir. Por eso la importancia de saber redactar. Bien, dice, redacta una reseña comparativa. ¿Por qué comparativa? Porque estamos leyendo 2 textos y los 2 textos, aunque hablen de un mismo tema, son diferentes. En la que indiques las semejanzas. Semejanzas significa lo que tienen en común. ¿Sí? Ejemplo, yo con mi esposo, con mi novio, somos tan afines, somos tan semejantes. ¿Por qué tú? Es que los dos nos gusta Netflix, nos gustan las palomitas, nos gustan las películas de romance, a veces las de terror. Sí, es un amor. Bueno, esas son semejanzas. ¿Qué semejanzas vas a encontrar en los 2 textos? Y diferencias. Pero no todo es miel sobre hojuelas, manita. ¿Por qué? Es que tenemos muchas diferencias también. A él le gusta el perfume de pachuli, a mí lo aborrezco. A él le gusta el color rojo, me desespera el rojo. A mí me encanta el rosa, pero él le fastidia y odia el rosa. Cada vez que me pongo un rosa, no me viene a ver. Desgraciado. Bueno, son diferencias. Tenemos que encontrar las diferencias en el texto. ¿Bien? Porque existen diferencias. Aunque hablen de un mismo tema, existen diferencias. Obviamente también existen semejanzas. En la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria, es lo que digo, es un tema en particular, como un hecho histórico, porque estamos viendo historia. Para hacerlo, revisa el análisis que realizaste al completar el cuadro comparativo y tus respuestas a las preguntas. Es lo que les decía, ya es bien fácil. Ya nada más ahora es escribir, porque aquí ya lo hiciste,
ya lo hiciste, ya sabes. Ahora explícamelo. Dale caña, dale fuerza, explícamelo. ¿Sí? Sin miedo, no tengas miedo. Nada más que cuida la ortografía, por favor, eso sí. Y bueno, eso es todo con la actividad número 1. Obviamente tienes que poner la nomenclatura correcta, por favor, que no se les pase esto. Aquí está el ejemplo, como es la nomenclatura, pero aquí te ponen un ejemplo, cómo lo tienes que escribir. Ese es sumamente vital. De lo contrario, va a bajar puntos al momento de calificar. Aunque todo esté bien, ¿eh? Faltas ortográficas, baja. Que la nomenclatura es incorrecta, baja puntos. Que no hay portada, baja puntos. Que escribiste bien poquito, no hay argumentación, muchacho, baja puntos. Así que tengan mucho cuidado. ¿Dudas en esta primera actividad? ¿Dudas? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Yo soy muy bueno de plano o ustedes son súper picudos? No sé, alguna de las dos. Pero bueno, ahí vamos. Vamos ahora con la siguiente actividad, que esa es todavía sumamente, sencillísima. Bueno, vámonos a la que sigue. Actividad número 2. Interpretar al mundo. Hoy vamos a interpretar el mundo a partir de algún fenómeno social o natural que pasa a un contexto social. Interesante. ¿Qué vamos a hacer? Descarga y lee la historia, la enfermedad de todos los tiempos. Ahí está. Lee. Les anticipo, habla del cáncer. Ahí está. Es un texto muy corto también. Recuerda, subrayar, detenerse en palabras que no comprendes, sacar ideas principales, ideas secundarias, la intención del texto, del autor en este caso, qué tipo de texto es. Todo eso es importante que ya lo tengas bien grabado en tu mente. En todo texto, a partir de esta semana, debe cambiar la manera en lo que tú haces las cosas. Porque tienes que sacar de un texto un montón de detalles para lograr comprenderlo. Y eso se llama leer. Qué diferencia, ¿verdad? Ya lo descargamos, ya lo leímos, excelente. Y realiza lo que dice, descarga el documento de trabajo y realiza lo que se solicita. Listo, vamos a darle clic, ya se está descargando, lo abrimos y vamos a ver qué nos trae de sorpresa este documento. Bueno, aquí también les decía que debe incluir una portada, pero dices, maestro, ¿dónde incluyo la portada? Si aquí no hay chance para una portada, pues bueno, pon atención porque te voy a dar una forma bien fácil de hacerla. Fíjate bien, voy a hacer un poquito más grande esto para que lo veas bien, ancho de página. Mira, esto que ves aquí, esto que ves ahí parpadeando, se llama cursor. Esto que estás viendo que estoy moviendo, se llama puntero del ratón. ¿Bien? Ahora, para que nosotros podamos incluir una portada cuando tengamos un texto ya propuesto por plataforma y que no tenga la opción para poder o agregar, es bien fácil, no tenemos que agregar páginas ni nada. Simplemente me ubico al principio, le doy un clic al principio del texto. Si por ejemplo está acá el cursor, no voy a hacerlo ahí. Le voy a dar clic al inicio de todo lo escrito. Ya está ahí. Lo único que tengo que hacer es ir dando enter y se va a ir bajando todo. Vamos a bajarlo más. Todo. ¡Pum! Ya desapareció. Ya todo lo que estaba en la primera página se pasó a la segunda, sin modificar nada, si se dan cuenta. Y aquí entonces es cuando tengo ya la oportunidad de poner yo mi carátula bien bonita y padre. Ya, mis datos, los datos del módulo, la actividad, tu nombre. Y si es posible, si te acuerdas, pones mi nombre ahí, por favor. También el grupo. ¿Listo? Y ahí está tu portada. Bueno, esta está horrible. Tú hazlo bonito. Nada más era para ejemplificar. ¿Listo? Ya tengo mi portada. Ahora fíjate, se movió hacia abajo. Fácil, maestro, se me movió todo. Usted dijo que no iba a mover nada. No, a ver, espérame, no te preocupes. Simplemente volvemos a ponernos al principio del texto
Es más, no al principio, ahora nos vamos un poquito arriba y vamos dándole suprimir o retroceso a nuestro teclado. Retroceso es una flechita que tenemos en el teclado que está apuntando hacia la izquierda. Bien, o bien suprimir, ahí tenemos en nuestro teclado una tecla que se dice supr. Bien, y voy haciendo esto hasta que esté al principio el texto. ¿Ya lo viste? Y ya, listo. Ahí está mi portada y ahí está esto. Tengo que estar jugando con ello para que quede bien enfocado, bien centrado. Y bueno, ya, eso fue en cuanto a la portada y cómo agrego la portada. Ya que hicimos esto, entonces vamos a lo que nos trae esto. Marca la casilla de la respuesta para cada una de las preguntas que se presentan a continuación. Estas se relacionan con los fragmentos de la historia, la enfermedad de todos los tiempos. ¿Qué significa? Que todo esto que vas a realizar está sacado de esta lectura. No es cierto, esta no. De esta. La enfermedad de todos los tiempos. Por eso es muy importante que tú leas cuidadosamente y tengas que sacar todo lo que tengas que sacar para comprenderla. Inciso A. Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente dar clic en cualquiera de estos cuadritos, no dentro de esto, no aquí. Aquí dale un clic. Ahorita lo vamos a hacer. El lenguaje es claro, depende de tu perspectiva. Pues si dices que sí, le pones ahí un clic y ve, automáticamente se pone una cruz, una tache, perdón. ¿Listo? Y así, voy a estar al azar, no estoy diciendo que esto sea. Y así, ¿ya lo vieron? No hace falta hacer más. Solito el documento te permite agregar una opción. Y así nos vamos a ir con la pregunta 2. Voy a elegir la que yo crea que es conveniente, pero lee muy bien porque también se evalúa. Y también la C, es lo mismo. Le doy un clic solamente encima del cuadrito. No hagas más que eso. ¿De acuerdo? Listo, ya terminamos con la primera parte. No es cierto, nos falta la D. Y seguimos por acá, dándole ahí clic dependiendo la lectura. Número 2, responde las siguientes preguntas. Tu respuesta debe tener una extensión de entre 3 y 5 líneas, es decir, un párrafo, uno solo, pero que contenga por lo menos 3, máximo 5 líneas, 5 renglones, un solo párrafo. Ahí no nos piden tanto. La pregunta es, ¿qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece o es porque lo heredó? Explica el porqué de tu opinión y aquí vas a escribir tu respuesta. Obviamente nos pide 3 a 5 líneas, pero si nos pide explicar nuestra opinión, tal vez nos excedamos de esas 5 líneas o bien 2 párrafos de 3 a 5 líneas cada uno. Muy importante que lo hagas. Luego, para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Acuérdense, objetividad, subjetividad. Ahí estamos hablando de esos dos conceptos que vimos anteriormente. Nos habla, para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia? ¿Hay algo objetivo de tu respuesta? ¿Comprobable, válido? ¿O es únicamente lo que piensas? Subjetivo. No, pues es que es lo que yo creo, ¿no? Porque yo tengo un buen vecino y entonces... Si tienes alguna prueba, escríbela. Si se trata solo de lo que piensas, escribe qué necesitas o qué necesitarías para obtener una prueba de lo que dices. Ya estamos empezando a ver la parte científica. ¿Cómo tú puedes justificar lo que dices? Al ejemplo del compadre y de la comadre que la vimos con una muchacha, ¿no? ¿Qué harías tú para obtener evidencia que pruebe lo que dices? ¿Qué ejemplos tan? Bueno, ojalá y lo entendamos. Entonces, ahí es lo que tengo que hacer. ¿Bien? Después, escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presentan en la lectura. ¿Qué se presentan en la lectura? 2 diferentes formas de ver el origen del cáncer. Es decir, no tienes que investigar nada, tienes que enfocarte en la lectura propuesta. Ahí viene.
Por eso es importante hacer anotaciones, subrayar, hacer resúmenes, ideas principales, secundarias. Tienes que escribir 2 formas diferentes que el texto aborda. ¿Ok? Escribe tu respuesta. Luego, muy importante, 3, selecciona 2 de las siguientes ciencias sociales y realiza lo que se pide en los incisos. Recuerden que vimos economía, sociología, ciencia política, derecho, historia, antropología. Lo vimos de manera rápida, pero lo explicamos. Entonces, tú vas a escoger cualquiera de ellas, únicamente 2. Por ejemplo, economía, ¿no? O por ejemplo, sociología. Ya las marqué, ¿sí? Normalmente se marcan así, ¿no? Economía y la marco. Sociología y la marco. Y ahí está. Son esas 2 que voy a utilizar. Eso es lo que quiero que hagan, porque luego no lo hacen. Esas son las 2 que voy a seleccionar. Siguiente punto. Vamos a ver que alguien entró. Vamos a ver. Siguiente punto, ¿sí? Importante. Ya me perdí, ando acá. El siguiente punto es, investiga en Internet lo que las 2 ciencias sociales. Importante, ya empezamos con investigación. Ya empezamos con búsqueda en Internet. Investiga en Internet lo que las 2 ciencias sociales, estas dos que tú elegiste, dicen sobre el cáncer. Elige por lo menos un texto de cada ciencia. ¿Bien? Entonces, puedo hacer lo mismo. Puedo hacer la búsqueda. Vámonos a buscar en Internet. Entonces, vámonos a Google y ahí vamos a escribir cáncer, más significa que sea específico en lo que busco. Si yo puse sociología, doy enter y únicamente me va a arrojar documentos que hablen de sociología referentes al cáncer. Es decir, no me va a mandar un mundo de información que tengo que estar buscando, no. El signo de más indica que únicamente quiero de sociología, pero que hable del tema principal que es cáncer. ¿Ok? Y aquí me maneja varios textos. Yo puedo escoger el que yo quiera. Vamos a darle este, por ejemplo. Se abre. Este es válido, es verídico, es sustentable, es válida la fuente de consulta. No es lo mismo Wikipedia, por favor. Entonces, aquí tengo el texto. Vean, aquí está el texto. Y es lo que me pide acá. Investigue en Internet lo que las 2 ciencias sociales que seleccionaste dicen sobre el cáncer. Elige por lo menos un texto de cada ciencia. Entonces, ya lo tengo acá. ¿Bien? Recuerda que siempre tenemos que, si buscamos fuentes de consulta, debo agregar precisamente la dirección de donde tomé ese documento. ¿Ok? Muy importante. Ya lo tengo. Entonces selecciono el texto que quiera agregar a mi documento, lo copio y lo pego. ¿Sí? Ahora, en esta tabla, título del texto recuperado de Internet. ¿Cuál es el título? En el ejemplo, el título es aquí, mitos e ideas alrededor del cáncer. Lo copio y lo pego acá. Ese es el título recuperado de Internet. Siguiente, pruebas que presenta la ciencia para lo que dice sobre el cáncer. Tienes que echar mano de la lectura. ¿Qué es lo que te dice la lectura al respecto? Fíjate, te habla del contagio, te habla de la herencia, te habla de uso de artículos, hábitos, destino, varias cosas, que ahí te está hablando referente a pruebas que presenta esa ciencia, que es la sociología, para lo que dice sobre el cáncer. ¿Viste? Y por último, referencia de los textos consultados. Eso es lo que les decía. Ahorita lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Más adelante les voy a dar una herramienta para que puedan ya citar de manera correcta en formato APA. Ahorita vamos a hacerlo de esta forma, de manera muy sencilla. Me voy a esta parte de arriba, si la ven, la barra de direcciones, copio todo eso, botón derecho, copiar, me voy a mi documento, botón derecho, pegar, y ahí está. Esa es mi referencia de los textos consultados. ¿Qué significa? Si yo la consulto, me va a mandar directamente a esta página. Pero ten cuidado, pónmelo completo.
Porque si tú nada más pones cienciaunam.mx, fíjate a dónde me va a mandar. Si yo nada más hago eso, me va a mandar acá. ¡Ay! ¿Dónde está mi texto, maestro? Segurísimo que lo puse. Y eso baja puntos. Sí me estás mandando a la UNAM, sí, pero ¿dónde está el texto que tú dices y haces referencia? ¿Dónde está? Es que no copié todo. Si se dan cuenta, aquí copié todo. Si le doy clic cuando yo lo revise, me va a mandar, voilà, a donde yo quería que me mandara. ¿Sí quedó claro? Y así lo vamos a hacer con la otra ciencia, lo mismo. ¿De acuerdo? Economía. Voy a buscar, como les expliqué, economía más cáncer, y ahí, o cáncer más economía, y me va a mandar los documentos, los textos, elijo uno, elijo la prueba que está diciendo ese texto, y después la referencia de ese texto consultado. ¿Listo? Quiero saber si hasta aquí no hay dudas, porque aquí luego se atoran mucho. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Nada? A ver, dime. ¿Qué pasó? Si quieres, hable tu micrófono. Guina. Buenas noches. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Ok, gracias, maestro. En el cuadro donde viene, donde tenemos que poner lo de las ciencias sociales, donde dice prueba que presenta la ciencia aquí, para lo que dice sobre el cáncer. Ajá. ¿Vamos a copiar el texto o vamos a poner nuestro opinión? Ahí es importante que lo copien, ahí sí es válido. ¿Por qué? Porque nos dice aquí pruebas que presenta la ciencia que tú investigaste. No dice, haz un resumen de las pruebas que presenta el documento. No, cuando te dice haz una reseña, haz un resumen, haz tu opinión, es que tú a partir de tu pensamiento lo generes, a partir obviamente de tu investigación. Pero cuando nos pide nada más pruebas que presenta la ciencia respecto a ese texto, copia lo más importante y lo pegas para dar fundamentación a lo que tú intentas explicar. ¿Ok? Perfecto, entendido. Muchas gracias. ¿Listo? Excelente. Y así le vamos a hacer con las dos, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces seguimos porque esto se nos está yendo muy rápido. Bueno, rápido y lento. Realiza un resumen con una extensión de 2 y 3 párrafos. Volvemos a lo mismo, 2 y 3 párrafos, o sea, es máximo 3 párrafos. Pero cada párrafo de 10 renglones, cada uno, de lo que dice sobre el cáncer cada una de las ciencias sociales que investigaste. E incluye la importancia que tiene para las personas la información que nos brindan. Mira, aquí está la otra parte. Aquí lo copias y lo pegas sin ningún problema. Pero aquí ya te está pidiendo un resumen. De las dos ciencias, ahora lo que leíste, ahora tú vas a hacer un resumen con tus propias palabras, obviamente sacado de la información que investigaste. Bien, nada más deben ser 2 renglones, máximo 3, pero cada párrafo debe tener 10 renglones. Cada párrafo debe tener 10 renglones. Pero sobre lo que tú estás haciendo un resumen con tus propias palabras. ¿Ok? Y al final vas a incluir un texto como tu opinión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la importancia que tiene para las personas que se informen? ¿Listo? Entonces es lo que tenemos que hacer. Y pues ahí vas a hacer, aquí nos escribe el resumen de la primera ciencia, son 2 o 3 párrafos de 10 renglones en esta parte. En la segunda ciencia que investigaste, también tus 2 párrafos de 10, 2 o 3 párrafos de 10 renglones cada uno. Y al final, pues haces tu opinión y listo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer en esta segunda actividad integradora. ¿Dudas? Bueno, nos dice Jorge, si se pueden hacer solo 2 renglones. Obviamente, pues ahí nos dice la actividad que mínimo son 2, máximo 3. Obviamente, como su asesor, yo les invito a que intenten generar lo más que se pueda. Es momento de practicar. Saquen afuera todo lo que hay dentro y la única forma es escribiendo.
¿sí? Obviamente, si tú haces 2, pero que tengan de longitud 10 renglones cada uno, ningún problema, ¿sí? Pero si nada más integras 2, pero cada uno tiene dos renglones, tú mismo te vas a dar cuenta que no estás haciendo bien la actividad. ¿Sí me estoy explicando? Es muy importante, muy importante. Ahora, también al respecto, siempre vayan y péguenle a lo que es experto en la rúbrica. Siempre. Busquen siempre el lado experto de la rúbrica. No se vayan por el que más o menos aprendiz, capacitado, no. Váyanse a lo experto. Si ustedes hacen todo esto que les acabo de decir de la manera como les acabo de mencionar, de verdad, tienen 100%. Sin dudarlo. ¿Ok? Pero eso tienen que hacerlo ustedes parsimoniosamente. ¿Qué significa parsimoniosamente? Significa más que lento, despacio, para que entonces logren comprender todo. ¿Listo? Perfecto. Y por último, nada más para darles un dato importante. No quiero que me hagan esto, porque esto es lo normal que hacen. Fíjense, la letra es Arial y tiene 11 de tamaño. Y normalmente, pues cuando empiezo a escribir mis renglones, pues yo empiezo a hacer mis renglones, ¿no? Y ahí voy y dices, chin, o sea, apenas esto, híjole, y pidieron 10 renglones. ¡Qué bárbaro! No. Y tú dices, bueno, ya acabé con 3, o con 3 y pedacito, ¿no? Ya acabé con esos 3. Y lo que hacen muchos es esto, seleccionan y hacen esto. Créanmelo, así lo han entregado. Y dices, ¿qué fue esto? O sea, pensamos que ya con que le hicieron gigantón, ya cumplimos, mire maestro, ahí están los 10. No. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto de eso. Otro error que cometemos es escribir y darle un montón de espacios. Y aparte, jugar con las fuentes y jugar con un montón de cosas raras que no coinciden una con la otra. También eso se califica. Tengan presente esto. O sea, son formatos. Es saber manejar la herramienta ofimática. Muy importante. ¿Ok? Otro dato importante. No pongan fondo a sus actividades. Son documentos que son reseñas. Y en una reseña no hay colores ni florecitas de fondo. ¿Sí? Vean, ¿alguno de estos textos tiene colorcitos de fondo? ¿Alguno de estos tiene colores en las letras? ¿Algunos de estos tiene mariposas por un lado, pegatinas por otro? No, ¿verdad? Porque son textos de referencia. Nuestros textos que estemos elaborando también son de referencia. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Perfecto. Y con esto terminamos. Solo me basta decir que es un honor para mí ser su facilitador en este módulo número 3 y preguntarle si no existen dudas, número 1, y número 2, muy importante. ¿Les parece bien esta manera de llevar la sesión? Sé que es un poco larga, pero es que me detengo en muchos puntos para tratar y que logren comprender. ¿Está bien así? ¿O nos vamos directamente únicamente con las actividades y tienes que hacer esto y listo? Nos aventamos 20 minutos, media hora. Ustedes me dicen, si ustedes lo dicen por aquí en el chat o bien mensaje personal para tener más o menos una encuesta y sobre eso pues ir ajustando y acomodando. Obviamente dependiendo la extensión de los recursos nos vamos a tardar un poco más, ¿no? Porque en sí es donde nos tardamos. Ya las actividades son muy fáciles porque comprendiendo lo anterior, esto es sencillo. Nada más es cómo hacerlo y listo, es lo que hay que hacer. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran decir? Es el momento y ya dar por terminada la sesión. ¿Alguien quiere comentar algo? Es momento de activar sus micrófonos y poder decirlo. Si no, pues ya, nos vamos todos a dormir. Perfecto. ¿Se pueden utilizar imágenes? Solamente para la portada. Solamente para la portada. Y eso pequeñitas, no tan exageradas. ¿Ok? Y insisto, debemos irnos adaptando ya a nuevos textos, a nueva redacción de textos. No estamos ya en primaria o en secundaria, ya estamos a otro nivel. Y tenemos que ir adecuándonos a eso. ¿De acuerdo? Y es mucho mejor,
porque los módulos que vienen es de pura escritura, pura reseña, análisis, ensayos. Y si ustedes aprenden en adquieren las herramientas necesarias, los demás, miren, le hacen los mandados, ¿sí? Por eso es muy importante, sí, pues la verdad, pero tienen que enfocarse, ¿ok? Y discúlpenme a veces los ejemplos que pongo, pero pues bueno, es que es la cotidianidad, entonces a veces lo que pasa, y así es. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Jorge, ¿algún comentario? Muy bien, muy bien. Perfecto, Jorge. Es un gusto conocerte ahí en Carátula Pequeña. Muy bien, también a Sandra. Igualmente. Bien, ya después me verán a mí, pero esa es sorpresa. Pero mientras tanto, pues con la voz es suficiente. Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Esta sesión va a estar grabada y obviamente va a estar en YouTube. Les voy a mandar la liga para que la vuelvan a consultar en caso de que tengan una duda adicional. Y si tienen todavía más dudas, pues por medio de mensaje personal me la hacen llegar y con todo gusto la resolvemos. ¿De acuerdo? Ok. Excelente. Saludos a todos. Cuídense mucho, felicidades, buen inicio de módulo y con todo, por favor, con todo. Quiero ver ese trabajo en estos documentos. ¿Ok? Adelante, que sí pueden. Mucho ánimo. Gracias. Hasta luego. Bye. Buenas noches a todos. Wina, ¿todavía no te vas? Me refiero a la imagen de la presentación de Word. Sí, vuelvo a insistir. En la presentación sí, no hay problema con insertar alguna imagen. Pero recuerda que sea referente a los textos que estamos leyendo o que sea referente al tema que estamos abordando. Si estamos hablando de el cáncer, por ejemplo, no me vas a poner florecitas o bailarinas, ¿no? Vamos a poner algo referente a eso, ¿de acuerdo? Para que todo vaya caminando de acuerdo al tema que estamos analizando. ¿Bien? Perfecto. Bien. Buenas noches a todos. Cuídense, descansen y seguimos en contacto.